Libro de Mateo, capítulo 10, estudio bíblico verso por verso. Hoy vamos a hablar cosas interesantes. La palabra de Dios es la que nos instruye, la que nos, aleluya, nos dirige en los caminos del Señor. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya. En el capítulo 10 aquí, después que el Señor, aleluya, ha hablado ciertas palabras, ahora escoge a los discípulos, a sus apóstoles. La palabra apóstol quiere decir un enviado. Él escogió 12 hombres para enviarlos a una misión. Y esta misión que los apóstoles tuvieron ahora ha sido traspasada a los discípulos que somos nosotros después de 2000 años. Dice la Biblia que el Señor le dio autoridad. Autoridad, poder. ¿Para qué? Para sanar enfermos, dice toda dolencia, para echar fuera demonios. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariotes, el que también le entregó. Estos fueron 12 hombres que Dios, el mismo Señor Jesucristo, escogió para establecer los apóstoles. Algo que hay que señalar aquí es que hoy en día hay muchas personas que se llaman apóstoles. Yo personalmente no creo que hoy en día hay apóstoles. Yo creo que solamente fueron esos 12 apóstoles que el Señor escogió. Y también Pablo, que fue un número 13. Judas traicionó al Señor, pero él luego se puso otra persona. Aleluya, en el libro de los Hechos pusieron a otro que también anduvo con el Señor. Y así completaron los 12. Pero estos hombres les fueron dados una misión. Y la misión era predicar el evangelio, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. La misma misión que tenemos hoy. Hay otras personas también que dicen que hoy no hay sanidad, que ya nosotros tenemos la Biblia, que no es necesario pues echar fuera demonios y sanar a los enfermos, que esos dones le fueron dados solamente a ellos. Y nosotros hemos entendido y hemos visto y hemos experimentado que hasta el día de hoy Dios hace milagros y Dios hace señales. Esta es la misión que el Señor le dio. Dice en el versículo 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Qué quiere decir esto? El Señor, específicamente en ese tiempo que Él vino a la tierra, Él vino a rescatar las ovejas perdidas de Israel. Él vino a buscar a los judíos. Primeramente, Él vino para ellos, porque nosotros que somos los gentiles no estábamos bajo el pacto. Para tú tener una relación con Dios, tú tienes que tener un pacto con Dios. Entonces los gentiles estaban fuera de las promesas y las bendiciones. Y el Señor le dice a ellos: antes de ustedes ir, porque sí el Señor lo iba a enviar después a los gentiles, pero le dijo: primeramente vayan a la casa de Israel. No vayan a los gentiles, ni los samaritanos, que eran una mezcla. Los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles, los cuales también no se consideraban bajo el pacto o la promesa. Entonces, por eso el Señor le dijo: por caminos de gentiles no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mira cómo el Señor compara
al pueblo de Israel como ovejas que están perdidas. Un pastor tiene un rebaño de ovejas y ese pastor entonces la cuida, la protege del lobo, de que se la coma el oso. Y el Señor compara al pueblo con un rebaño de ovejas, el cual no tenía pastor y estaban perdidas, dispersadas. Y la misión que Dios le da a los apóstoles y a nosotros como cristianos es ir a buscar las ovejas perdidas. En este caso, el Señor los envió a predicarle la palabra y con milagros y señales convencerlos de que el reino de Dios se había acercado, de que el Mesías había venido para salvarlos. Pero ellos rechazaron al Mesías, la promesa. Versículo 7 dice: y yendo, predicar. Un mandato que nosotros tenemos es predicar la palabra. Diciendo esto, oiga lo que tenían que decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y luego le dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Sabe qué quiere decir dar de gracia? Que esto no es para venderlo. Amén. El Señor Jesucristo nos salvó por su gracia. Nos salvó con un regalo de la salvación. Es un regalo que no se puede comprar, que nadie se lo puede ganar. Es algo que Dios nos dio gratuitamente, aún sin merecerlo. Entonces Él está diciendo a ellos: ustedes recibieron por gracia, yo le he dado a ustedes autoridad y poder sin ustedes habérselo ganado o merecido. Dale a los demás, dale a la oveja perdida de Israel, sánelos, libértelos, resucita muertos. Este mandato no ha cambiado desde que el Señor lo dio. Es algo que la iglesia tiene que hacer. Hay muchos cristianos que no predican, que tienen miedo a orar por los enfermos. Hay gente que dice: no, yo no echo fuera demonios. Este mandamiento es para la iglesia y nosotros tenemos como discípulos que hacerlo. Si usted no obedece estos mandamientos, usted no es discípulo de Cristo. Entonces el Señor le dijo, más atrás quiero hablar de esto: y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere decir, acuérdese que cuando Adán pecó, el Espíritu Santo que estaba en él, la gloria que lo vestía a él, se fue. Y Dios sacó al hombre del huerto del Edén, y el reino de Dios, su influencia, su poder, su gloria, se apartó de la tierra. Entonces, ahora que Cristo viene, porque quien tomó dominio fue Satanás. El reino de la tiniebla empezó a gobernar aquí en la tierra. Por eso entró la muerte. Por eso empezamos los hombres a morir. El hombre no estaba supuesto a morir. Por eso la tierra va en decadencia. Porque lo que preserva todo eternamente es la presencia, la gloria, el poder de Dios. Entonces, al Dios apartarse, entró la muerte. Pero ahora entonces viene el Mesías, el Salvador del mundo, y la misión que Él le dice a los discípulos: díganle al mundo que el reino ha regresado, ha vuelto, se ha acercado para salvar a los hombres. El reino tiene que ver con la presencia de Dios, con su poder. El reino tiene que ver con sus ángeles que operen en la tierra. Aleluya. Versículo 9 dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. En otras palabras, el Señor le está diciendo, y fue algo que el Señor hizo para que ellos entendieran que ellos deberían, cuando iban a hacer esta misión, debían depender totalmente del Señor. El Señor dijo en una ocasión: yo, el Hijo del Hombre, no tengo donde recostar mi cabeza. Jesús, como el apóstol de Dios, del Padre, el enviado del Padre, vino a este mundo y su ministerio fue así. Él dependía
de lo que las personas contribuían. Él no tenía casa, a pesar de que él tenía su casa, ¿verdad? La de María. Una vez que él empieza el ministerio, o la casa de su padre José, una vez que él empieza el ministerio, es como que él se despojó de todo eso, para hacer el trabajo, la obra de Dios, de predicar el evangelio, enseñar la palabra, echar fuera demonios, hacer milagros y al final ir a la cruz. Entonces así mismo el Señor le está diciendo a ellos: ustedes quiero que aprendan a depender del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes necesiten, sea túnica, sea dinero para comer, cualquier necesidad, yo la voy a proveer. ¿Por qué? Porque el obrero, el que trabaja, es digno de su salario. Eso es un principio bíblico que el mundo allá afuera no entiende. Y por eso dicen que los pastores y los evangélicos son ladrones, que son estafadores. Pero ellos no entienden que el mismo Jesucristo mandó que fuera así. Que si usted está trabajando en la viña, si usted está en el negocio de Dios, usted merece también comer. Si usted está dando su tiempo, el Señor los envió a ellos. Y todo el tiempo que ellos estaban trabajando, el Señor le está diciendo: ustedes como trabajan son dignos. Cualquiera que trabaje en una viña como un jornalero, ¿verdad? Nadie quiere trabajar de gratis, ¿sí o no? Usted necesita. Usted está dando su tiempo y su esfuerzo. Por eso el Señor le dijo: no lleven nada, que yo voy a proveer. El Padre va a proveer. Más, versículo 11, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. El Señor le da el mandamiento y le dice que encuentren una casa, un lugar, en algún lugar ustedes se van a quedar. Mira que el Señor no le dice: mira, hay un hotel por allá, toma esto para que... No. Encuentren a alguien que ustedes van a encontrar que sea digno, en el cual ustedes puedan posar. Y ¿sabe qué? Los apóstoles estaban haciendo milagros y señales. Y estoy seguro que había gente tan agradecida que le dijo: quédate aquí. Porque eso era lo que hacían con Jesús. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, no lo querían dejar ir, porque era algo sobrenatural. Estaban agradecidos. El cristiano tiene un corazón agradecido. Entonces así mismo él le dice: posen en un lugar, en esa ciudad, hasta que entonces ustedes terminen la obra. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y la forma en la que hoy, hasta el día de hoy, los judíos se saludan. Mira que el Señor le dije: saludar la casa. O sea, cuando ustedes entren al lugar donde ustedes se van a quedar, saludarla. ¿Cómo? De la forma que a los judíos la hacen hoy: shalom, paz a vosotros. Y cuando usted entra en un lugar, dice paz, o a los discípulos que les dijo: digan paz en la casa. La paz de Dios va a entrar en ese lugar. La paz de Dios va a reposar, que mora con ustedes. Oiga bien, qué cosa más poderosa. El Señor está diciendo: la paz que ustedes tienen, ustedes la pueden desatar, la pueden ministrar en un lugar. Porque el cristiano, una de las cosas que el hombre busca es tener paz, y el cristiano tiene la paz de Cristo. Entonces por eso él le dice: saludar la casa, proclamar la paz en ese lugar. Y si la casa no fuere digna, y la palabra digna quiere decir merecedora, si merece la paz, vendrá, y si no, se volverá a vosotros. Por eso nosotros también tenemos que hacer así. El cristiano hoy en día dice: Dios te bendiga, pero el saludo de Cristo hasta el día de hoy en el pueblo judío es shalom, paz. Cuando él se le presentó a los discípulos, que se le apareció, él dijo: paz a vosotros. Es el saludo cristiano, ¿sabía? Y muchas personas lo han adoptado.
sino que en la tradición, en la forma tradicional decimos Dios te bendiga. Y es válido y es algo bonito. Pero así era como el Señor saludaba. Versículo 14 dice: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Oiga el mandamiento del Señor, para que nosotros y usted no force con nadie. El Señor le está diciendo: si ellos no se escuchan, sea en una casa que ustedes prediquen, aún en una ciudad, si ellos no lo reciben, no peleen, no discutan, no forcen, simplemente salga, sacuda el polvo de vuestro pie. ¿Qué quiere decir sacudir el polvo? Que aún el polvo de su calzado, déjenlo ahí, en una forma de repudio, en una forma de decir: ustedes nos rechazaron, nos vamos. Porque oiga lo que dice el Señor en el versículo 15: de cierto os digo que en el día del juicio, y va a venir un juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Sodoma y Gomorra fue una ciudad que Dios la destruyó porque allí había violencia, todo tipo de perversión. Era una ciudad mala, donde los hombres se acostaban unos con otros, se echaban unos con otros. Y el Señor la destruyó con fuego y azufre del cielo, hizo llover y la destruyó, porque esa ciudad era tan mala. A ellos no se les predicó el evangelio. Mas sin embargo el Señor dice: toda ciudad donde ustedes prediquen este reino y no lo reciban, el día del juicio, el día que Dios juzgue con poder y con juicio, para ellos será más fuerte. O sea que los castigos de Dios, aún en el infierno, son por niveles. Hay personas que van a llevar un nivel mayor de castigo que otros. Hay ciudades y naciones que llevan un mayor nivel de castigo que otros. Porque rechazar el evangelio de Cristo, rechazar el amor de Dios, es el pecado más grande. Que tú rechaces al Hijo de Dios, no. Y vamos a leer cómo el Señor mismo dijo: ¿qué pasa cuando tú rechazas el evangelio? Aleluya. Versículo 16 dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. O sea, ¿cómo es una paloma? Una paloma es sencilla, como dice el Señor, que cuando tú le haces, van a agarrarla rápido, ella vuela. Y una serpiente es sigilosa. Una serpiente no anda haciendo bulla, ella es calmada, tranquila. Entonces el Señor dice: cuando ustedes vayan en medio de estas ciudades a predicar, cuando ustedes vayan a ministrar la palabra, sean como serpientes, tengan cuidado, no hagan alboroto, sean prudentes, conduzcanse con humildad, con amor, con paciencia. Versículo 17 dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Oiga que el Señor le da la promesa, la certeza de que esto sucedería. Muchos cristianos no quieren predicar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted verdaderamente es cristiano, estas cosas van a suceder. Te van a perseguir, te van a azotar. Los discípulos fueron azotados, le daban con vara en las espaldas por predicar la palabra de Dios. Dice el versículo 18: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonios a ellos
y a los gentiles. Sepa bien que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no simplemente la predicamos para aquellos que se salvan. También el Señor dice para testimonio, para que nadie pueda decir no se me predicó. Nadie va a poder decir yo no escuché el nombre de Jesús, yo no supe del evangelio, a mí nadie me dijo, Señor, ¿cómo tú me vas a enviar al infierno? ¿Cómo tú me vas a condenar si a mí nadie me habló? Pero por cuanto ellos eran llevados ante reyes, por cuanto el nombre de Jesucristo fue predicado en todo lugar, nadie tiene excusa, ni nadie va a tener excusa. Pero el Señor le da la aseguranza, los van a azotar, los van a perseguir. Por eso cuídense de los hombres, anden sigilosos, anden con cuidado, con prudencia. Versículo 20, porque no sois vosotros, versículo 19, perdón. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Tremendo principio bíblico este. El Señor le está diciendo, cuando ustedes vayan delante de reyes, no estén preocupados que ustedes van a hablar. No preparen nada para hablar, porque en esa misma hora el Espíritu de Dios te va a decir qué hablar. Y así mismo me ha pasado muchas veces con prédicas, con muchísimas cosas. A veces uno no tiene el mensaje, a veces uno no sabe qué hablar, y Dios te da en el instante sabiduría. Rema de Dios se llama eso. La revelación del Espíritu, la sabiduría de Dios. Por eso Jesús, cuando hablaba a los fariseos, se quedaban con la boca abierta. Porque el Espíritu de Dios que hablaba en él, ellos no podían entender de dónde él sacaba tanta sabiduría. ¿De dónde estudió este hombre? Y eso pasa con nosotros también. A veces yo he hablado ciertas cosas y yo mismo hablando le digo, wow, pero qué rema, qué bendición. Porque sé que no viene de mí. Y eso le pasa a todo el que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habla en nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos usa. Versículo 21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto es una realidad que el Señor le está hablando al pueblo de Dios, le está diciendo a ellos. Por causa de este evangelio, por causa de predicar la palabra, va a haber división. Los hijos entregarán a los padres y los padres a los hijos. El Señor sabía que en una casa, en un lugar, uno o dos iban a creer y otros no. ¿Y por qué le está diciendo que lo iban a entregar? Acuérdense que en ese tiempo los judíos habían amenazado, los fariseos habían amenazado a los judíos y le decían, si ustedes siguen a ese Jesús, ustedes no pueden venir al templo o no pueden venir a la sinagoga. Y muchos de ellos tenían miedo y creían en Jesús, pero por miedo a los judíos no lo declaraban públicamente. Y aún en el tiempo cuando Jesús, porque él le está advirtiendo lo que iba a venir, cuando Jesús se fue al cielo, acuérdense que en ese tiempo el imperio romano estaba dominando Israel y ellos estaban con opresión, y el César era considerado Dios en ese tiempo. Y si tú no le servías o rendías culto al César como Dios, te perseguían. Entonces empezó una persecución en la iglesia donde las personas se entregaban unos con otros. Mira, este cree en Jesucristo. Los mismos hijos entregaban a sus padres que eran creyentes, y así eran echados en los leones, eran perseguidos, muertos. ¿Por qué? Porque muchos, al no creer y por miedo, lo hacían.
Entonces el Señor le está advirtiendo, le está diciendo, esto va a suceder. Y esto ha sido así toda la vida. El nombre de Jesús, donde quiera que tú lo mencionas, causa problemas, ofende. Y si nosotros tenemos miedo de hablar este nombre, vamos a tener problemas. Porque el Señor dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces no podemos tener temor de predicar esta palabra. Oiga lo que dice el versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si usted está viviendo la vida cristiana y usted no se encuentra siendo aborrecido, quiere decir que algo usted está haciendo que no anda bien. Porque el nombre de Jesucristo, cuando usted predica, cuando usted lo menciona, causa irritación. Y eso yo lo he vivido personalmente. Lo hemos vivido. Tú le hablas a una persona de Cristo, muchas veces la persona lo acepta, muchos se convierten. Pero te vas a encontrar de vez en cuando con una persona endemoniada que te va a gritar y te va a decir, no me hable de eso, fuera de aquí. Y hoy en día eso está sucediendo en todo lugar. Donde te sacan de los lugares públicos. Hay un video por ahí que por simplemente tener un poloché que decía un mensaje cristiano, lo sacaron del mall a la persona. Y eso está sucediendo hoy. Y la persecución se va a aumentar. Entonces el Señor le dijo, ustedes van a ser aborrecidos por todos. ¿Por qué? Porque el cristiano, hijo de Dios verdadero, y el mundo somos prácticamente enemigos. Porque hay dos reinos, el de Dios y el de las tinieblas. Y el cristiano, hijo de Dios, está en contra, en combate, en oposición con ese reino. Por eso todo el que es de Satanás te va a abuchar, se va a burlar, te va a perseguir. Y tú así te vas a dar cuenta de quién es esa persona, a quién le sirve. Hay muchas personas que le sirven a Satanás y no lo saben. El mundo entero está bajo el dominio del maligno, dice la Biblia, y no lo saben. Por eso te hacen la guerra. Por eso no cae bien a muchas personas. Porque tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Si eso no sucede, porque esto fue lo que Jesús dijo que sucedería, entonces hay algo que no anda bien. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. El Señor sigue diciéndole cómo va a ser el trato hacia nosotros. Que nosotros debemos esperar estas cosas y no asombrarnos cuando sucedan. No sentirnos mal porque esas cosas hieren. Cuando tú le quieres hablar a alguien la verdad, cuando tú le quieres decir de Cristo, mira, Cristo te ama, ven, mira, Él me sanó, Él me libertó, Él cambió mi vida, ven al Señor. Y esa persona, en vez de responderte, sí, quiero a Jesús, te responde con odio, te responde con una mala palabra, te dice, no me hable de eso, yo no creo en eso. Entonces el Señor nos está advirtiendo, a mí me llamaron Belzebú. Él se compara y dice al padre de familia, que es Él. Él es la cabeza y nosotros somos, aleluya, sus seguidores. Él dijo, yo que soy el Señor, hicieron esto conmigo. Entonces bástenle a ustedes ser como su Señor. Bástenle a ustedes y sepan que si lo hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes. Porque nosotros estamos supuestos a vivir y hacer exactamente lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Él nos dio ejemplo. Jesús predicaba, Jesús enseñaba.
Jesús se congregaba. Hay gente que dice que no se puede, que tú no necesitas ir a la iglesia para ser salvo o para ser cristiano. Y verdaderamente, eso es algo que, ¿verdad?, que no es que te salva. Pero el ejemplo que Jesús nos dio es que Él se congregaba. Él iba al templo y todos los sábados iba a la sinagoga. Porque el cristiano quiere estar donde hay otros cristianos. El cristiano quiere estar donde se habla la palabra de Dios. El cristiano quiere estar donde alaban a Cristo. Y Dios, Jesús, nos dio ejemplo. Por eso nosotros queremos ir a la iglesia, queremos buscar de Dios, predicamos la palabra, le incitamos a las personas que vengan a Cristo. Porque sabemos el peligro. Sabemos que hay un infierno que le espera a la gente. Y es necesario que se aperciban. Versículo 26 dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. El Señor le dice: no teman a los hombres. Y este versículo es algo real que se ha cumplido. Por más que el hombre y el mundo quiera ocultar las cosas, aún después de años se sabe. Tarde que temprano se sabe. Versículo 27 dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Muchas personas he escuchado que le dicen a cristianos, por ejemplo, cuando salimos a las calles, el Señor está diciendo aquí: lo que yo les revelo a ustedes, lo que yo les estoy diciendo a ustedes, como Él estaba con los discípulos enseñándolos, instruyéndolos, yo quiero que ustedes lo proclamen a alta voz. Yo quiero que ustedes se lo digan al mundo, que le adviertan. Y muchas veces cuando salimos a la calle con el megáfono y le predicamos a la gente, tú ves que hay unos cuantos que se molestan. Vayan, ¿por qué ustedes tienen que salir aquí a predicar? ¿Por qué ustedes no lo hacen en su iglesia? ¿Por qué ustedes, este mensaje para ustedes no tienen que imponérselo a otro? Y ellos no entienden que lo hacemos por amor. Ellos no entienden que ellos están ciegos y que nosotros hemos abierto los ojos a la realidad, que conocemos un Dios que está vivo y que hay un infierno al cual ellos tienen que escapar. Y el Señor nos ha dado el mandamiento y nos dice: proclamarlo desde las azoteas, decirle al mundo que Cristo viene, que Cristo salva, que tienen que correr a la salvación del Señor, o si no se van a perder. Y el Señor aquí nos está diciendo: no tengan miedo de los hombres. Una de las cosas que impide al cristiano predicar la palabra es el temor al rechazo. Es el temor a los hombres, lo que te van a decir, pasar una vergüenza en medio de las personas. Y sí se pasa vergüenza y sí duele cuando te rechazan. Pero el Señor dijo: no es a ustedes que lo rechazan, es a mí. Pero es necesario que les predique para testimonio a ellos. Es necesario que les hables para que conozcan la verdad. Versículo 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí está la palabra claramente. Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Escuché un hombre que me dijo una vez: búscame la palabra infierno en la Biblia, que no lo dice. Jesús nunca habló de eso. Bueno, aquí está. Esta Biblia es la Biblia Reina Valera, la cual fue traducida, y en el original, los escritos, los papiros en griego, así está la palabra Gehenna, infierno, un lugar de fuego. Entonces el Señor dice: no teman cuando ustedes vayan a predicar. No tengan miedo de los hombres, porque ellos sí pueden matar el cuerpo. Pero no le tengan miedo a eso. Ténganle temor a Dios.
que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Porque los discípulos, los apóstoles y el mismo Cristo murieron mártires, murieron de una muerte fatal, pero están en el cielo, ganaron la vida eterna. El Señor nos le está enseñando y nos está enseñando a nosotros que nosotros debemos vivir para la próxima vida, no para esta. Que aquí, predicando la palabra, haciendo el trabajo de Dios, podemos perder la vida. Y nosotros como cristianos tenemos que estar cada día, todos los días, preparados para dar la vida por Cristo. Porque eso es lo que le enseñaban desde el principio a la iglesia. Ahora nosotros estamos en una nación donde podemos hablar del Señor libremente, donde no nos persiguen todavía de una manera rampante. Tenemos libertad de reunirnos y hablar del Señor. Pero en ese tiempo era ilegal ser cristiano. Y ellos sabían que en cualquier momento iban a partir con el Señor. Y nosotros tenemos que tomar otra vez esa mentalidad de que podemos dar la vida por Cristo en cualquier momento. Por eso le dice: no teman, ellos pueden matar el cuerpo. Simplemente asegúrate que tú estés en paz con Dios. Temed a Jehová Dios de los ejércitos, a Yahweh. Dice el versículo 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Eso es un dato poderoso. ¿Sabes lo que es? Que Dios sabe cada hebra de tu cabello. El Señor sabe cada hebra, cada pensamiento. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Él está diciendo: ¿sabe qué? Los pajarillos que venden en la plaza, un hombre tuvo que ir y cazarlo de alguna manera. Tal vez con un tirapiedra, tal vez con una jaula. Y el Señor dijo: ¿sabe qué? Esos pajarillos no pueden ser atrapados ni cazados a menos que el Padre sea el que dé el permiso. Así mismo ustedes tienen que saber que ustedes valen más que esos pajarillos, que yo voy a tener cuidado de ustedes, que hasta el momento de ustedes partir de esta tierra está en mis manos, no en las manos de los hombres. Por eso tú ves a Pablo, que Pablo va a una ciudad y lo apedrean y él se va a otra y sigue predicando como nada, porque él entendió y él sabía. El mismo Jesús estando en la barca está moviéndose con viento, los discípulos con miedo, pero el Señor sabe que ese no es su momento. El Señor sabe que su vida está en la mano de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar confiados. Un cristiano no puede tener miedo a la muerte. Un hijo de Dios no puede tenerle miedo a morir. Hay gente que no quiere morirse. Hay gente que ni siquiera quieren que venga Cristo, porque ellos quieren llegar a la vejez. No, lo mejor es estar con el Señor. Si yo tuviera la decisión de irme ahora mismo al cielo, me voy huyendo, porque es mejor estar en su presencia. Entonces, ni la enfermedad, ni los hombres, ni nada de esta vida puede darme a mí miedo, porque yo tengo la vida eterna, yo estoy salvo. No podemos andar con temor. Y por eso el Señor nos está diciendo esto: no le teman a los hombres. No tengan miedo de predicar esta palabra, porque ustedes valen más que los pajarillos. Yo los tengo en mis manos. Así que no temáis, más vale vosotros que muchos pajarillos. Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Va a haber un día donde nosotros vamos a pasar a ser juzgados. Cada uno de nosotros, cada ser humano, cada hombre, va a pasar delante de Dios para ser juzgado por Dios por las cosas buenas y malas que usted ha hecho.
Y si usted se avergonzó de Cristo, si usted, por ejemplo, hay personas que le han dicho con un arma en su cabeza, niega a Cristo o la muerte. Y muchas personas han dicho, ok, lo niego. Y ellos dicen, bueno, después me arrepiento. El Señor aquí lo dijo claro: cuando tú niegas a Cristo delante de los hombres, si tú te avergüenzas del Señor, si tú no puedes predicar por miedo a lo que digan, si tú no eres abiertamente cristiano y andas con temor, negando tu fe, avergonzándote de Cristo, ese día Él le va a decir al Padre: Él me negó. Él andaba como un cristiano de la secreta, como dicen por ahí. Ese no es mío. Apartaos. Pero el que claramente confesó a Jesucristo, por eso aceptar a Jesucristo es una confesión pública. Por eso es que muchas personas le invitamos, cuando venimos a la iglesia, le decimos: ¿quieres aceptar a Jesús públicamente? ¿Quieres recibir al Señor como tu Señor y Salvador? Y que la persona públicamente, sin avergonzarse, diga: sí quiero. Porque tiene que estar convencido. Esto no es a la mala, obligado. Pero la persona tiene que saber. Y hay que decirle públicamente. Pedro confesó a Jesús públicamente. Versículo 34 y casi terminamos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Ay, Dios mío, esto le choca a mucha gente. No, este es Jesús hablando. No he venido para traer paz, sino espada. Hay gente que cuando tú le hablas del infierno, o cuando tú le hablas de que Dios va a destruir la tierra, o de que Dios va a enviar juicio a la tierra, se escandalizan. ¿Cómo va a ser si Dios es bueno? ¿Cómo va a ser si Dios es un Dios maravilloso? A ellos no les gusta escuchar eso. Los profetas del Viejo Testamento no profetizaban muchas cosas buenas, sino juicio. Y hoy en día hay un montón de profetas que lo que dicen es muchísimas cosas buenas, pero no juicio, nada malo. No sé qué tipo de profetas son. Pero el Señor dijo: no penséis que he venido para traer paz. Los judíos entendían y creían que Jesús venía a librarlos del pueblo romano. Ellos entendían que Jesús había venido la primera vez para establecer el reino, la paz. Eso va a suceder en el milenio, cuando Él regrese por segunda vez. Pero el Señor aquí le está diciendo: yo no he venido a traer paz, sino división. Espada, una espada corta, divide. Porque he venido para poner en disensión, que quiere decir separación, al hombre con su padre. ¿Cómo? Jesús vino a dividir a un hijo de su papá. Eso lo dijo Jesús. Escuche bien y ponga atención. Y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por eso tú ves que en una casa de una familia se convierte una persona, y esa persona se convierte en alguien irritable para los demás. Porque la luz entró en esa vida, porque Cristo entró en esa vida, y esa persona endemoniada, el papá o la mamá, quien sea, que no quiere a Cristo, le hace la vida imposible. Hay una enemistad, se convierten en enemigos. Un cristiano y una persona del mundo no pueden ser amigos, porque no tienen nada en común. Jesucristo es santo, y el cristiano debe ser santo. Y si anda de manos agarrados con el mundo, usted sabe ya por la palabra aquí que no puede ser de Cristo. Porque el Señor dijo: yo vine a dividir. Yo vine a hacer una división entre los que son míos y los que son de Satanás. Los enemigos serán los de su casa. El papá, la mamá, sea quien sea que le dé la vida a Cristo en esa familia, se convierte en un caos, en un problema.
Porque ya esa persona no quiere escuchar música mundana. Ya esa persona no quiere andar en la borrachera. Ya esa persona, siendo cristiana, no anda en el mundo que anda su familia. Por eso ya no tienen cosas en común. El cristiano, cuando recibe a Cristo, quiere hablar de Dios, quiere estar en la iglesia. Es un sentir, un deseo de agradecimiento, de que Dios le quitó la venda, de que abrió los ojos a la realidad. Ya no quiere andar en la idolatría, ya no quiere andar en la vanidad y en la vanagloria del mundo. Y la familia, que todavía está ciega, atada por los demonios, no pueden entender eso. Y por eso hay un choque, hay una división, hay una enemistad. Y oiga lo que dice el Señor: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El Señor está estableciendo algo claro aquí. Si yo escojo a Jesucristo, la salvación, Él está primero que mi madre. Él está primero que mi papá. Él está primero que mis hijos. Él está primero que mi esposa. Él está primero que mi propia vida. Oiga, que mi propia vida. Oiga lo que Jesús exige para el que le quiere seguir. El que no tome su cruz y me sigue, y sigue en pos de, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Los judíos entendían en ese tiempo que tomar una cruz quería decir una persona que iba a morir. Ellos veían cientos y cientos como los romanos crucificaban cientos de personas. Y cuando a la persona le hacían y le obligaban a cargar la cruz hasta ese lugar, era para clavarlos y para que allí murieran. El cristiano tiene que vivir una vida abnegada. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. No es lo que yo quiero, no es donde yo quiero vivir, no es donde yo quiero estar. Ya yo no me gobierno. El cristiano primeramente piensa en agradarle a su Señor. Ese es el ejemplo que Cristo nos dio. Jesús vino a vivir para su Padre. Jesús ni siquiera hablaba sus propias palabras. Él dijo: las palabras que yo os hablo, es el Padre que me las ha dado. Yo no hablo por mi propia cuenta. Las obras que yo hago es el Padre que las hace a través de mí. Nosotros venimos como cristianos, estamos supuestos a ser, aleluya, un cuerpo, un vaso, que el Espíritu de Dios lo llene y que Cristo viva su vida aquí en la tierra a través de mí. Esa es la voluntad de Dios. Él tiene que ser número uno. Jesús no quiere el segundo lugar ni el tercero. Jesús quiere el primero. Entonces yo tengo que obedecer a Cristo por encima de mi familia, de mis padres. Si mis padres tienen una religión diferente, si ellos creen en otra cosa, primero tengo que obedecer a Cristo. Y eso va a causar una división y un problema. ¿Por qué? Porque mis padres no me pueden salvar. Mis hijos no me pueden salvar. Mi esposa no me puede salvar. Mi trabajo no me puede salvar. El mundo no me puede salvar. Pero Jesús me puede salvar. Por eso Él es primero. Él me creó, Él me dio la vida. Él me formó en el vientre de mi madre. Por eso Él tiene que ser número uno. Él merece ser el número uno. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando yo vine a los pies del Señor, los deseos de fama, los deseos de enriquecerme volaron. Cuando Cristo entra en una vida, Él se convierte en Rey y Señor número uno. La vida cristiana es para vivirla para Él. Por eso Él dice: el que haya su vida la perderá. Cuando tú quieres salvarla, cuando tú no quieres arriesgarte por Cristo, cuando tú no quieres darlo todo por Él, la vas a perder.
Muchas personas no vienen a Cristo por eso, porque ellos saben que van a tener que dejar muchas cosas que le agradan. Muchas personas no vienen al Señor por eso, porque ellos saben que van a tener que dejar cosas que Él demanda que tú tienes que dejar. La pregunta es, ¿qué vale más? ¿El mundo y las cosas materiales y perder tu alma, o escoger a Cristo y abstenerte de muchas cosas que te ofrece el mundo, de muchos placeres, pero obtener la vida eterna que Él te ofrece? Por eso Él dijo, el que pierda su vida la hallará, la ganará. Los apóstoles perdieron su vida predicando el evangelio. Tomás fue a la India, en un lugar allí donde hay tanta idolatría, y le predicó la palabra a esa gente, y a través de él miles vinieron a los pies de Cristo, pero terminó muerto. Dio su vida por Cristo, perdió su vida, pero está en el cielo, la ganó. Y esa es la mentalidad que yo tengo que tener. Yo desecho este mundo, desecho esta vida, pierdo esta vida por Cristo, para ganar la vida eterna que vale la pena. Con estos 3 versículos terminamos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, que es el Padre. El Señor aquí claramente dice, cuando ustedes vayan a predicar, cuando ustedes vayan a un lugar a proclamar mi nombre, como embajadores del reino, como representantes de Cristo, que eso es lo que somos la iglesia, representantes del Señor. El que los reciba a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, Jesús, recibe a mi Padre que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Oiga bien, hay una bendición cuando tú entras en una casa de una persona y esa persona te recibe. Esa persona no sabe. Las personas no saben que cuando te dan una ofrenda, cuando te ayudan como cristiano, ellos están bendiciendo a ellos, porque hay una recompensa. Jesús lo prometió. Cuando el profeta Elías fue donde la mujer, donde la viuda, él le dijo, dame a mí primero de comer. Y por cuanto ella le dio a él primero, por cuanto bendijo a ese profeta, que era un enviado de Dios, entonces Dios le multiplicó. Y eso es lo que muchos se pierden. Ahí es donde muchos se pierden. Cuando tú bendices un siervo de Dios, y por eso cuando un predicador viene aquí, lo bendecimos, le damos una buena ofrenda. Por eso ayudamos a los predicadores, a los hombres de Dios que se desgastan y se desviven por el evangelio, porque nosotros al darle, Dios nos multiplica más. Y eso es un principio bíblico que muchos desconocen. Mientras más tú te agarras, Dios no te da. Dios le da la mano dadora. Entonces el Señor dijo, ustedes como son mis escogidos, cuando vayan a un lugar y a ustedes los reciban, me van a recibir a mí. Y cuando ustedes los reciban y le den algo de comer, cuando ustedes entren en un lugar, ellos van a recibir recompensa. Versículo 42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay una recompensa aquí en la tierra, hay una recompensa en el cielo. Todo aquel que ha bendecido un cristiano, un siervo de Dios, sale bendecido. Asimismo, esto aplica también para la nación de Israel, que nosotros vamos a ayudar y aportar en estos tiempos que ellos están en necesidad. Jesucristo, el Padre, le dijo a Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y cuando nosotros bendecimos al pueblo de Israel, nuestros hermanos, porque nosotros fuimos injertados en ellos, nosotros somos bendecidos.
Así que por eso nosotros vamos a ayudar y apoyamos al pueblo de Israel y ayudamos a los cristianos, porque los hijos de Dios, ¿acaso tú no te alegras cuando alguien le hace bien a tus hijos? ¿Verdad? Así mismo es el Padre, cuando alguien le hace bien a sus hijos, Él los bendice. Por eso aquí dice, cuando ustedes entren a un lugar, esas personas van a recibir recompensa, porque ustedes son mis enviados. Amén. Aleluya, lo recibe. Gloria a Dios. Pues Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima. Vamos a continuar en el capítulo 11, libro de Mateo. Aleluya, esto es un estudio bíblico. Espero que le haya sido de bendición. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén y amén.